adelante. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer y luego vamos a orar. ¿Lo tienen todos? Amén. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque tú nos has dado salvación por medio de Jesús. Nosotros hemos creído que ese niño que enviaste a nacer a este mundo, tomar forma humana, eres tú, Señor, Dios mismo encarnado, que viniste para darnos a nosotros la prueba más grande de amor a través del sacrificio. Señor, queremos nosotros entender esto, comprender aún más para poder ayudar a otros y mostrar el camino de salvación. Bendice tu predicación en nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a los que nos miran a través de la red también y el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a sus vidas, a sus corazones. Hermanos, vemos acá que una narrativa en cuanto a la iglesia creciendo y predicando el Evangelio. La iglesia creciendo y dando a conocer el Evangelio a los perdidos. Nunca antes como este momento histórico en la vida de la iglesia primitiva, vemos nosotros ese auge, ese deseo y esa entrega por predicar el Evangelio. Hoy en día es triste que podemos ver que muy poco se está haciendo a favor de predicar el Evangelio. Recuerdan el test que hicimos el domingo pasado, creo que fue, que hablábamos cuán fuertes somos nosotros en la predicación del Evangelio. Y hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles en los cuales es importante que podamos estar predicando de la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca antes como ahora en la historia está viviendo de manera, de forma en la cual el ser humano está siendo más dependiendo de sus propios pensamientos y su propia autoridad y sus propias leyes y lo que ellos quieren se hace y no están siendo orientados de manera correcta a lo bueno, a lo que el Señor llama justicia, etc. Nosotros sabemos que cuando venimos al conocimiento de la verdad, entonces ya no buscamos nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios. Y necesitamos enseñarle a las personas la justicia de Dios, lo que Dios vino a hacer en cuanto a la misericordia y cómo Dios vino a salvarnos, no por ser nosotros buenos, sino por ser pecadores. Cristo mostró su amor para con nosotros. Hoy en día el mundo vive en rebeldía, protestando ante la autoridad, protestando ante cualquiera que se opone a su deseo y a lo que quieren y no sometiéndose de manera de poder vivir en armonía y en paz. Y una de las cosas, hermanos, en las cuales Dios trabaja en nosotros y quiere trabajar es en cuanto a la obediencia, el sometimiento, la sumisión hacia lo que Él manda o a lo que Él demanda y a lo que demanda ser sometido, sumiso. El Evangelio, de igual manera, una de las cosas que nos va a ayudar a nosotros a entender que el Evangelio debe ser predicado es cuando nosotros entendamos lo que es la obediencia. La obediencia es un elemento principal en la vida de nosotros como creyentes para entender de que el Evangelio debe ser predicado. Y muchas veces nosotros queremos predicar el Evangelio, pero no hallamos la manera, no sabemos cómo hacerlo. No hemos encontrado una forma de ser constantes en la predicación del Evangelio porque no hemos entendido que el Evangelio o la predicación del Evangelio es, hermanos, un mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros, a la iglesia. Y cuando nosotros aprendemos que es algo en lo cual nosotros debemos obedecer, somos más prácticos en esto de la predicación del Evangelio. Ahora vemos acá en el libro de Hechos, a través de esta narrativa, lo que el Señor enseña a través de esto. Y es en primer lugar que los apóstoles habían sido apresados por estar predicando a Cristo.
Ellos venían desde un momento en el cual estaban haciendo muchas señales, la gente estaba ayudando a otros, vendiendo sus propiedades para ayudar a otros, y ellos traían los bienes a los pies de los apóstoles para que los repartiesen. Ellos estaban haciendo señales, prodigios y muchas maravillas, hasta que llegó un momento en que el gobierno se les opuso. A través de las autoridades, el sumo sacerdote, el religioso, a través de también el imperio romano, se les opuso y dijeron: metan a la cárcel a estos hombres, porque la Biblia dice que tuvieron celos de ellos. Ellos estaban ganando mucho adeptos. Muchas personas venían y se convertían, de manera que el pueblo que estaba reconociendo a Cristo como Salvador estaba creciendo y era mayor y mayor cada vez más. Y vino el sumo sacerdote y mandó a que fueran metidos presos. Ahora, ¿qué pasó ahí? Dice la Biblia que un ángel del Señor, de manera divina, lo sacó de la cárcel. Y luego, cuando lo saca de la cárcel, ¿sabe cuál es el mandato del ángel? Y le dijo: miren, vayan al templo y sigan predicando. Ahora vemos nosotros algo ahí un poco irracional. Los hombres estaban presos por causa del evangelio, y luego el ángel les dice: deben de seguir predicando. Vemos ahí que los apóstoles salieron y continuaron predicando. Por eso dice la Biblia que cuando los trajeron, los mandaron a traer y los pusieron ante el concilio, le dijeron: señores, nosotros les mandamos estrictamente que no predicasen el evangelio, o que no predicasen de ese hombre. ¿Y qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En la Biblia es la única forma, o es la única vez en que la Biblia manda a desobedecer a la autoridad. Es la única. Es por la única razón. Si ustedes ven aquí, la autoridad, los religiosos, la persona que estaba en ese momento, les mandaron como autoridad y les dijeron: no queremos que prediquen el evangelio, y si no, los vamos a encerrar. Y los encerraron. Pero en ese momento el ángel contradijo la orden de ellos y les dijo: miren, ustedes predican. Y cuando llegaron y les interrogaron, les preguntaron: pero nosotros les mandamos que no lo hicieran. Y ellos dijeron: miren, no vamos a obedecer lo que ustedes nos dicen, vamos a obedecer a lo que Dios nos dice. No hay otra forma en que Dios apruebe la sublevación o el contradecir la autoridad, más que cuando la autoridad me manda a mí a contradecir la palabra de Dios. Si la autoridad me dice a mí que yo no predique el evangelio, lo siento. Dios me dice: Eddie, puedes rebelarte y predicar el evangelio. Es la única vez, es la única forma. De ahí, hermanos, no hay otra manera. Las leyes, está bien, Dios las crearon, fueron creadas por hombres, pero también la ley me dice que un hombre se puede casar con otro hombre y no necesariamente tengo que obedecer eso ni creer eso. Entonces, no necesariamente porque la autoridad dice algo que yo debo obedecer y contradice lo que la palabra de Dios dice, yo estoy en la potestad de desobedecer esto o de obedecer esto. Pero es la única manera o la única forma, el único caso en que Dios le dice: no obedezcas y no te sometas. De manera que vemos aquí a Pedro diciendo: señores, vamos a obedecer a Dios primeramente y no a los hombres. Y es que la obediencia llega a ser el elemento principal para que nosotros podamos predicar el evangelio. Usted puede decir: mire, yo para predicar el evangelio tengo que saber mucho. No, usted simplemente tiene que hablar lo que se le dijo que hable. Usted puede decir: yo para predicar el evangelio necesito que se me quite la pena. No se trata de la pena, se trata de que Dios ha mandado a que prediquemos el evangelio. Alguno puede decir: no, pero es que en el lugar donde estoy hay mucha religiosidad, mucho hechicería o lo que sea, pero Dios dice: no, pero tenemos que predicarlo, y es obedecer nada más. Y eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia nos habla que la obediencia es el vehículo en lo cual nos va a ayudar a llevar, o nos va a llevar a la predicación del evangelio. No se trata de otra cosa. El apóstol Pablo decía, en cuanto al evangelio: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dijo en 1 Corintios, porque necesidad me ha sido impuesta. Ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad lo hago, escuche, la comisión me ha sido encomendada. Sencillo, Dios me mandó. Dios me dice que lo predique. Y no hay otra manera, o otra técnica, o otra manera eficaz que obedecer. Y
Cuando Dios dice que hagamos algo, debemos hacer algo. Pero ¿sabe qué? El problema de nosotros es nuestra falta de obediencia. Lo estamos viviendo hoy. La gente no quiere someterse. Hoy, más que nunca, vemos a hijos que se rebelan con los padres. No les gusta someterse, no les gusta obedecer. Hoy más que nunca miramos ciudadanos que se rebelan a la autoridad porque no están dispuestos a someterse. Los siervos o los empleados que se sublevan contra los amos o los patrones. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, no les gusta obedecer. Y si hay algo en lo cual Dios trabaja y tiene que trabajar en nosotros, es en cuanto a la obediencia, hermanos. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Si alguien me dice que haga algo, yo digo, no, ¿por qué tengo que hacerlo? Si alguien me dice, Eddie, yo quiero que hagas esto y es una orden, hay algo en mi interior que dice, ¿y por qué tengo que? Y es ahí donde Dios trabaja, en mí. Y Dios sabe cuán desobediente fui con mis padres en su momento. Dios sabe que yo hice llorar a mi mamá. Dios sabe que yo hice llorar a mi papá de desobediente que era. Hasta que un día Dios trató duramente conmigo. Me dijo, dile, obedeces, te guste o no te guste. El día que Dios vino y trajo convicción a mi vida, era cristiano, tenía 18 años, recuerdo yo. Y discutí con mi mamá. Yo le dije, bueno, ¿y usted qué se cree? Le dije, así de esa manera. ¿Usted qué se cree? Yo estoy grande. Usted no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Porque yo ya tengo 18 años, imagina 18 años. Gran cosa. Mi mamá es muy fuerte. Mi mamá es una mujer de que nos crió a nosotros, pero cuando mi mamá decía, te quedas ahí, te quedas ahí. Y cuando nos agarraba, nunca me le había sublevado, pero esa vez me le sublevé. Y yo dije, esta señora me va a tirar algo, y antes que me tire, me corro. Pero no lo hizo. Cuando yo le dije esto, mi mamá comenzó a llorar. Jamás, de los jamás, la había visto llorar. La había visto llorar de la cólera, pero nunca de una herida. Y le provoqué una herida. En ese momento jamás se me va a olvidar. Nunca. Y entonces yo dije, Señor, perdona. Hasta aquí llego. Diga lo que diga. Hable lo que hable. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo me voy a someter. Hasta que cumplí 27 años, salí de mi casa. Mis hermanos me decían, ¿por qué lo haces? Yo decía, porque Dios me manda. Y ahora cuando estoy fuera, yo les digo a ellos, métanse. Sí, lo que pasa es que no estás aquí, no sabes cómo es. No importa. Aquí la que manda y el que manda son mis padres. Tú puedes tener 30, 35 años, pero quien manda son ellos, son la autoridad. Y si dicen no, es no. Si dicen sí, es sí. ¿Para dónde? Hermanos, hay algo en lo cual Dios va a trabajar en nosotros en cuanto a la obediencia. Usted dice, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué siempre trato y nunca me sale como yo quiero? ¿Será que Dios está trabajando en la obediencia? A veces nosotros queremos trabajar en la obediencia de nuestros hijos. Y yo a veces tengo que darle explicación a los hijos en algo que yo les mando, pero a veces no les voy a dar explicación, ni le quiero dar explicación. ¿Sabe por qué? No porque no la haya, ni porque estamos mandándoles a hacer algo irracional, simplemente porque estamos enseñándoles a ellos la disciplina de la obediencia. Y cuando un hijo no pregunta, no cuestiona, no dice nada, hermano, es agradable. Cuando usted manda a un hijo y le dice, hijo, yo quiero que hagas esto, sí, papi. Y cuando usted dice, hijo, mira, yo quiero que vayas a tal lugar y traigas esto, sí, papá, yo voy, y ven. Y viene, hermanos, esto se siente, usted como padre puede decir, gracias al Señor por mi hijo, pero ¿cómo se siente cuando le dice, ¿y por qué yo? ¿Y por qué solo a mí me manda? ¿Cómo se siente? Y yo ya fui, ¿y por qué no manda al otro? ¿Cómo se siente? Es una rebelión contra la autoridad. Usted tiene que enseñar a su hijo y disciplinarlo y decirle, hijo, hay cosas que te voy a explicar, hay cosas que no tienen explicación, ni te las voy a dar. Ahora, eso no será autoritarismo, eso no es tratar de humillar a un hijo, no, esto es enseñarlo.
Y lo que diferencia esto es la actitud. Y uno puede decir, hijo, hoy no te voy a dar explicación, tienes que aprender a obedecer. Y vas a obedecer porque yo sé por lo que te estoy diciendo y te estoy mandando. Y cuando nosotros aprendemos esto, es igual venir delante de Dios y Dios nos dice, Eddie, yo no te voy a dar esto. Sí, Señor, está bien. No me lo dio, no me permitió. Y Dios quiere ver una buena actitud delante de Él. Pero cuando Dios me dice, no, Eddie, yo quiero que tú hagas esto, Señor, ¿y por qué yo? Miran estos hermanos, no hacen nada. Y yo, que paso todo el tiempo, ¿por qué me mandas a mí? Sí, porque yo quiero que lo hagas. Y a veces, hermano, el Señor tiene que trabajar en nuestra obediencia, porque para poder predicar el Evangelio necesitamos ser obedientes. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Dios dice, tristemente, a veces somos más obedientes a los hombres que a Dios. Cuando un catedrático nos pide un trabajo que es para ayer, nos desvelamos, nos sacrificamos, nos comemos, hacemos todo lo imposible porque queremos cumplirle. Pero si Dios nos manda a hacer algo, que Dios entiende, Dios sabe. Si nuestro jefe nos dice, mire, necesito que se quede y haga horas extras, nos quedamos. Vamos a obedecer. Pero si Dios nos manda a que prediquemos el Evangelio, cuestionamos. Ponemos peros, excusas. Por eso es que Dios nos enseña a obedecer. Y la obediencia es un elemento importante, principal, que nos lleva a nosotros a la predicación del Evangelio. Ahora vemos nosotros acá en el libro de los Hechos, cuando ellos dijeron, mire, ¿obedeceremos a Dios antes que a los hombres? ¿Por qué ellos estaban predicando el Evangelio? ¿Por qué cuando ellos fueron metidos a la cárcel y estaban ahí presos, luego los saca el ángel y les dice, mire, vayan y sigan predicando el Evangelio? Y ellos fueron a predicar el Evangelio. ¿Por qué lo hicieron? Por obedecer. Por eso ellos les dicen, mire, nosotros vamos a obedecer a Dios y no vamos a obedecer a la autoridad que ustedes tienen sobre nosotros. Y esta es la clave para él. Que nosotros podamos entender que el Evangelio lo predicamos no porque tenemos ganas, no porque se lo merecen, porque yo he escuchado hermanito que dice, hermano, ni le prediquemos ni se lo merece. Mira que es bien malo, es bien malo. No se lo merece, déjelo que le vaya para donde el Señor le quiera mandar. No, por obedecer. Y para que podamos nosotros obedecer, yo quiero traer 3 pensamientos que podemos extraer de acá, de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser más obedientes, o cómo podemos nosotros llenarnos de un pensamiento de obediencia para poder predicar el Evangelio? Y lo vemos acá. En primer lugar, debemos entender y llenarnos de este pensamiento. Hermanos, Dios nos manda a predicar el Evangelio, pero Él va con nosotros. Él no nos manda solos, Él va con nosotros. ¿Cómo se siente usted con más valor? ¿Cuando va solo o cuando va acompañado? Por supuesto, cuando vamos acompañados. Cuando alguien nos apoya, cuando alguien nos estimula, cuando alguien nos anima. ¿Cómo se siente mejor la iglesia? ¿Cuando vienen 3, 4, 5 o cuando está lleno el auditorio? ¿Cómo nos sentimos más acuerpados? ¿Verdad que cuando hay más personas nos sentimos motivados? Por eso la Biblia nos dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque esto es importante. Es importante el estímulo que recibo de la hermana, del hermano, es importante esto, porque esto nos ayuda y nos motiva a seguir caminando en el Señor. Ahora, el Señor siempre va con nosotros. Vea usted que dice la Biblia en los pasajes anteriores, cuando ellos están predicando el Evangelio, muchas señales y maravillas se hacían entre el pueblo. Muchas señales y maravillas. Dios acompañaba la predicación del Evangelio con milagros, con prodigios. Ellos miraban, Dios está con nosotros. Esto que está sucediendo es obra de Dios. Es la gracia de Dios en la vida del pueblo. Y esto les motivaba y les animaba. Dios nos dice en la gran comisión, vayan y prediquen el Evangelio. He aquí yo estoy, ¿con quién? Con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo. Porque Dios está con nosotros. Ahora, nosotros no vamos solos. Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Si usted se siente que le da pena o no quiere ir solo o no se siente bien, acompáñese con otra persona y dígale, mira, yo quiero predicar a esta persona, ¿me acompañas? No, si está bien, pero recuerde que Dios va con ustedes. Dios va con ustedes. Me decían 2 jovencitas el miércoles, hermanos, nosotros queremos ir a predicar a alguien, pero queremos que alguien nos apoye. Nos vamos a hacer de otra hermana para que vayamos. Está bien, hermano. No deje de ir. Usted debe de obedecer porque Dios se lo ha puesto en su corazón y es obediencia. Y para que pueda yo obedecer, debo de saber, no estoy solo.
Dios está con nosotros. En esto del Evangelio, Dios está respaldando. Hay una obra que usted y yo no miramos, que Dios está haciendo en el corazón de la persona a la cual yo voy a predicar el Evangelio. Dios ya está obrando ahí. Dios está hablando al corazón de esa persona. Cuando yo recibí a Cristo, recuerdo en el auditorio pasado, allá anterior, una banca de la iglesia, que era roja, ¿se acuerdan? Ahí estaba yo. Había entrado, me habían invitado, estaba yo allí escuchando, pero nada calaba mi corazón. Pero una vez tuve un problema, y tuve un problema emocional serio, y Dios empezó a trabajar y a hablar en mi vida. Yo empecé a entender que no dependía de mí, que había cosas que se salían de mi control, que había cosas que yo no podía manejar, y me sentí vulnerable, inútil en ese momento. Y en ese momento, cuando estaba ahí, el pastor hizo el llamado, preguntó: ¿quién quiere aceptar a Cristo? En ese momento Dios ya estaba trabajando en mi corazón. Me habían hablado muchas personas me habían dicho, me habían invitado, me habían hablado del Evangelio, me lo habían presentado, pero en ese momento Dios estaba trabajando en mi corazón. Cuando se hizo la invitación, entonces inmediatamente yo levanté mi mano para aceptar a Cristo y reconocer en mi vida que yo necesitaba a Cristo, al Señor. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, ya el Señor está obrando en el corazón de esa persona. Dios simplemente nos dice: vayan y obedezcan, háganlo. Cuando vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que dice el Espíritu Santo a Felipe: júntate a ese carro, es porque Dios ya estaba obrando en la vida de ese tío. Y ese tío me venía leyendo la palabra de Dios. Recuerda, no la conocía, no sabía, no la entendía. Y cuando le pregunta a Felipe: ¿estás entendiendo esto? Él dice: no, yo no entiendo, pero había una necesidad en el corazón de ese tío que iba camino y que nadie más se la podía revelar sino la persona a quien Dios había encomendado para presentar el Evangelio. Y cuando se junta Felipe, le dice: ¿entiende lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Nadie me explica. Y dice que comenzando desde esa escritura, le presentó el Evangelio, le habló del bautismo y todo lo demás. Nosotros no sabemos lo que el Señor está haciendo en la vida de las personas. Toda esta situación de necesidad que se está creando y se está formando hoy en día está sensibilizando a las personas. Algunos los están endureciendo más, pero otras están siendo más sensibles. Y ahí es la forma en cómo Dios trabaja para que nosotros vayamos y prediquemos a ellos y que les hagamos conocer el camino de la verdad. Cuando usted está pasando problemas y problemas y más problemas y todo lo demás, mire, no es que Dios se ha olvidado de usted o que Dios no lo ama, etcétera, sino que es porque Dios ya está trabajando en su corazón en algo y Él necesita que usted responda positivamente al llamado que Dios le está haciendo. Dios quiere que obedezca. Dios quiere que usted le obedezca a Él también. Como hermanos también podemos entender de que la obediencia es un área en nuestra vida en la cual Dios trabaja. Hace tiempo Dios le dijo que fuera y le hablara a alguien, ¿verdad que no lo ha hecho? Hay que obedecer. Hace tiempo Dios le habló y le dijo que le sirviera a Él y le mostró el área y le mostró el momento para servir y no lo ha hecho, ¿verdad que Dios está trabajando también en su vida y en mi vida en obediencia? Hace tiempo Dios le dijo a usted que dejara eso y no lo ha hecho. Pero Dios se lo dijo y usted sabe. Hay cosas que Dios me dijo hace mucho tiempo, hermano, y que yo pudiera crecer más si yo hubiese obedecido antes. Pero no, tardé en cumplir. Tardé en decirle: Señor, está bien. Me puse y dije: Señor, pero tengo tiempo, después lo hago. Y hermanos, ese tiempo no lo recupero. Tarda el proceso de Dios en mi vida. De igual manera, hermano, Dios está enseñando y trabajando la obediencia con usted y conmigo. ¿Hace cuánto Dios le dijo que hiciera algo y no lo ha hecho? ¿Verdad que hay que trabajar en la obediencia? Ahora Dios nos dice: trabaja, predique el Evangelio, pero mi problema es que no estoy acostumbrado a recibir órdenes. No estoy acostumbrado a obedecer. ¿Saben quiénes son aquellos que más predican y están más pendientes del Evangelio? Aquellos que han sido tratados por Dios y han sido tratados en el área de la obediencia. Porque ahora entienden de que simplemente hay que hacerlo y lo hacen. Cuando uno escucha acerca de las personas que reciben entrenamiento militar, como mi hermano Torres y otros, ellos son disciplinados y se acostumbran a recibir las órdenes y no las cuestionan, y aunque piensen: bueno, ¿y esto por qué? Sino que simplemente lo hacen y ya, hermanos, son más dóciles para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque saben lo que le manda su capitán, el general mayor, que sé yo, de rango, pero lo manda el Señor y lo hacen. Porque han sido trabajados en
esas áreas y sido disciplinados en cuanto a obedecer. Y Dios está trabajando en eso conmigo. Conozco también a otras personas que nadie los mandó desde pequeños. Desde pequeños se forjaron, se hicieron como profesionales, se hicieron como personas. Y sus padres se fueron de sus casas muy temprano, no tuvieron autoridad de sus padres. Y luego vivieron y crecieron sin que nadie los mandase a lo que ellos querían. Hoy usted les dice, reconozca a Cristo Jesús, y ellos dicen, ¿por qué te voy a hacer caso? ¿Y por qué me voy a someter? ¿Y por qué voy a querer? Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Cuando fuimos rebeldes y nadie nos ha puesto mano como autoridad, nos cuesta obedecer. Pero Dios en esta mañana nos habla, hermanos, de que la obediencia es un elemento para la predicación del Evangelio. En segundo lugar, debemos de armarnos del pensamiento que Dios nos ayuda, para que Dios nos ayude a obedecer, es que Dios está con nosotros. Pero la segunda cosa y el segundo pensamiento que debemos armarnos es que debemos obedecer a pesar de lo irracional de la idea que pueda ser. Note usted que cuando vinieron ellos y fueron metidos en la cárcel, el ángel se le aparece y luego les dice, sigan ustedes predicando el Evangelio en el templo. Ellos pudieron haber dicho, ¿qué nos estás pidiendo? ¿Por qué nos piden que sigamos? Nos metieron presos por predicar el Evangelio y ahora vienes y nos rescatan y nos dice que sigamos predicando. ¿Qué quieres? ¿Que nos maten? Pudieron haber pensado. ¿Por qué voy a predicar el Evangelio? Si no se puede, ¿para qué lo voy a hacer? Hermanos, si hay algo que nos va a ayudar a obedecer es entender que hay cosas que Dios nos manda que son irracionales. Si a mí me hubieran dicho hace unos 20 años atrás que yo sería predicador de la palabra, pastor de una iglesia, yo me hubiera reído. Yo me hubiera reído. Porque para mí ese era un pensamiento totalmente fuera de mis ideas y mis pensamientos y de todo lo demás. Ahora que entiendo el Evangelio, entendemos el Evangelio, hay cosas que Dios dice, hay que hacer esto, pero racionalmente no cuadra en mi mente. No cuadra. No puedo yo verla, visualizarla. Y es ahí donde simplemente se requiere obediencia. Hay cosas que yo les digo a mis hijos, hagan esto. ¿Qué mi papi nos pide esto? Nadie me entiende. ¿Les pasa eso a ustedes, padre? Yo ¿cómo entiendo a mi papi? Primero me dice una cosa, después otra. Mami, ¿qué hago? Quedan ellos así como... Pobrecitos los hijos, ¿verdad? Ay, Dios los bendiga, les ayude. Así nos ayuda a nosotros, ¿verdad, hermano? Vale. Pero hay cosas que Dios dice, no, simplemente predícalo. Yo estoy haciendo una obra ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Mi pensamiento es que voy a obedecer a pesar de lo irracional que pueda parecer algo en lo cual Dios me está mandando que yo haga. Entonces, esto es algo en lo cual debemos nosotros pensar, porque Dios lo está mandando, es algo importante y Dios quiere que yo lo haga. Y en tercer lugar, tenemos que armarnos de este pensamiento: ¿a quién voy a agradar más? ¿O a quién voy a agradar, mejor dicho? ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Se va a enojar, pero Dios me manda a decirse. No, ya no va a ser mi amigo o se va a alejar de mí, pero Dios me manda a que se lo diga. ¿Con quién voy a quedar bien? ¿Con Dios o los hombres? Hermanos, querer quedar bien con el ser humano es algo tan complejo. No sé si usted lo ha probado. ¿Usted alguna vez ha querido quedar bien con todos? Se puede, hermano. Se puede. ¿Ah? ¿Ha estado usted en un lugar de posición de autoridad o donde usted pueda manejar un grupo grande de personas, quedar bien con todos? ¿Usted ha podido hacer eso? ¿Ah? ¿Y se ha sentido mal cuando usted no queda bien con los demás? ¿Se ha sentido mal alguna vez? Qué feo se siente, ¿verdad? Ah, porque si usted hace esto, todos, una parte lo aplaude. Pero si lo hace aquí, una buena parte dice que está mal. Y luego al final usted dice, pero si estoy haciendo, si lo que quiero es quedar bien, no vamos a quedar bien con todos. No vamos a quedar bien con los hombres. Y aquí el apóstol dice, miren, ¿con quién vamos a quedar bien? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y lo mismo dijo el apóstol Pablo cuando en el libro de Gálatas, cuando les dijo, miren, si hay un evangelio que les predica que sea diferente, no lo escuchen. O somos siervos de Dios o queremos agradar a los hombres. Pero si queremos agradar a los hombres, entonces no seríamos siervos de Dios. Y los siervos de Dios, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con
los hombres. Y hermanos, yo prefiero quedar bien con Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hombres somos crueles. Somos crueles. Hoy en día los levantamos a las personas y las ponemos en alto. Hoy dicen, bravo, hermano Eddie, qué bien. Pero nomás cometa un solo error, uno pequeño, qué barbaridad. No le da vergüenza. Así es. Hoy levantan al técnico de la selección, qué buen técnico, un partido pierde, uno, no solo. Qué mal técnico. Saquen. Somos así, ¿verdad? ¿Verdad que somos así? Lastimosamente, hermano. Entonces, el salmista David, cuando él pecó y le dijo a Dios, mira, David, yo quiero que, porque eres un hijo conforme al corazón mío, yo quiero que decidas, te voy a castigar. ¿Qué prefieres? Mire que el sentido de humor, ¿verdad? Que vemos nosotros en la Biblia. Dios le da a David que escoja por qué lo quiere castigar. Por 3 años de hambre, 3 años de hambre. O que tus enemigos vengan y te devoren, ¿verdad? Y tenga guerra o enfermedad. ¿Qué quieres? Decide. O que yo traiga una peste. Y dice David, yo prefiero caer en las manos de Dios. Yo prefiero eso, a caer en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tendrá misericordia del hombre. Pero Dios sí tiene misericordia, lo que hablaba el hermano. Y es inagotable. Es grande. Hasta los extremos de una parte del cielo hasta la otra parte del cielo. Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿Con quién queremos quedar bien? Y cuando Dios nos manda y nos dice, prediquen el Evangelio, si hay algo que me va a ayudar a mí a obedecer, es entender esto que o agrado a Dios o agrado a los hombres. Pero no puedo agradarlos a los dos al mismo tiempo. El Evangelio nos dice en cuanto a las riquezas, ustedes no pueden servir a 2 señores. O sirven bien a uno y quedan mal con otro, o sirven bien al otro y quedan mal con el primero. Pero decidan a quién van a servir, si a Dios o a las riquezas. Poniendo a Dios como un amo y Señor y poniendo a las riquezas como un amo y Señor, que nos manda y que nos domina y nos subyuga también y que nos dice que lo que debemos hacer, porque las riquezas eso hacen. Nos marca un estilo de vida, pero también Dios nos dice lo que debemos hacer y nos marca un estilo de vida. Entonces usted dice, decidan, pero no pueden servir a 2 al mismo tiempo. Entonces también de igual manera no podemos agradar a los hombres y agradar a Dios. Y cuando esto de predicar el Evangelio, y cuando nosotros decimos no lo predico porque no se lo merece, me da pena, no puedo, ¿qué van a decir de mí? Etcétera, etcétera, tengamos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a agradar? Y hermanos, se trata de la obediencia. ¿Con quién vamos a quedar bien? Entonces el pensamiento de nosotros que debe existir cuando Dios nos manda a predicar el Evangelio, debemos saber que Dios está con nosotros. Entendamos, Dios está con nosotros, Dios está haciendo una obra en la vida de esa persona. Por muy irracional que parezca esto de predicarle a alguien, debemos hacerlo, aunque no logremos entender el cuadro completo. No lo logramos, no lo vamos a lograr nunca, pero también tengamos el pensamiento de que a quién vamos a agradar. Y hermanos, Dios hace la obra. Dice la Biblia, para terminar, que cuando los trajeron y les dijeron ya de una manera diferente, de forma ya no intimidante, sino se los dijeron más tranquilos, miren, les hemos dicho que no prediquen el Evangelio y que no traigan la sangre de este hombre que murió sobre nosotros. Se levantó un gran sumo sacerdote, Gamaliel, y les dice, miren señores, Gamaliel se llamaba así, y les dice, miren señores, ayúdenme, yo quiero decirles lo siguiente. Se han levantado otros en otro momento y han venido y han hablado en nombre de otros y ¿saben qué? Se ha disuelto y no hemos tenido mayor problema. Y así se levantaron otros y también se disolvió. Y si esto que estos hombres están predicando no es de Dios, se disuelve. Si esto no es de Dios, se disuelve. Pero si es de Dios, ustedes se van a encontrar luchando contra Dios. Y ellos dijeron, no queremos luchar contra Dios. El impío le teme más a Dios. Y le dicen, no queremos encontrarnos luchando contra Dios. Entonces les dijeron, miren,
no prediquen más, los azotaron y los dejaron ir. Y dice la Biblia que ahí salieron ellos como, no, miren, no prediquemos, mejor hagamos caso del avisado del mal y se aparta, mejor vamos a la casa calladitos, nos miramos más bonitos. No dijeron eso. Dice la Biblia que salieron de ahí con gozosos. Salieron gozosos, yupi, jajaja, jijiji, ¿verdad? Nos azotaron, ¿cuánto te dieron? No, 35, no, a mí me dieron 20, no hay problema. Pero salieron gozosos, predicando a Cristo, el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos decidieron agradar a Dios antes que a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos decidieron obedecer. En la obediencia está el punto en el cual nosotros vamos a ser predicadores del Evangelio. No se trata de que, no, yo no fui preparado, no, yo no fui instituto bíblico. No se trata de que, no, es que yo no tengo palabras, mire que yo no sé cómo hacerlo, me da vergüenza. No se trata de que, bueno, no es que hoy no tengo el deseo o la gana, no, se trata de que Dios nos manda. Y una orden no se cuestiona. Una orden simplemente se cumple. Para yo poder hacerme más de esa orden, entiendo, Dios está conmigo, no importa qué razón sea, y también yo voy a agradar a Dios. Que Dios nos dé entendimiento en esto y que aprovechemos esos tiempos especiales de Navidad, de fin de año, y tengamos valor, parémonos en medio de la fiesta. Disculpen, señores, pero quiero compartir con ustedes algo especial. Abra su Biblia, predique el Evangelio y predique a Cristo. Por muy irracional, no hay el tiempo, están tomando, no, mire, no quiero incomodar, molestar, no. Si ellos nos incomodan con las cosas que hacen, ¿por qué nosotros no vamos a incomodarlos con las cosas que sabemos que son beneficiosas para ellos? Hagamos. Donde quiera que esté, mire, yo sé que está celebrando, pero quiero compartirle algo. Puedo hacerlo y hagámoslo. Hay quienes tienen más valor que nosotros. Ahorita mientras estaba en la escuela dominical, pasó un grupo ahí, hablando de la Biblia y de algunas cosas que no son bíblicas. Disculpe, amigo, ¿qué está haciendo? Supervisando. ¿Podemos hablar un poco? Mire, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Pero ellos tienen valor. Ellos tienen valor de servir. Nosotros, hermano, no queremos incomodar, no queremos inquietar, no. Tenemos que hacerlo por obediencia al Señor, porque Él manda y tenemos que cumplir. Oremos. Padre amado, gracias te doy. Gracias te doy porque, Señor, cuando vemos tu palabra, nos compunge, nos entristece, Señor, de buena manera, porque nos sentimos exhortados. Nos sentimos que a nosotros nos falta, Señor. Y, Señor, cuánto nos hace falta obedecer. Señor, cuánto tienes que trabajar conmigo y enseñarme a obedecer algo que tú me mandas. Gracias porque en tu palabra encontramos la forma, las maneras, en tu gracia, en tu amor y tu misericordia de poder hacerlo. Señor, gracias porque nos has hablado en esta mañana. Bendice la invitación con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Yo quiero aprovechar este momento y preguntar si hay alguien aquí en este lugar que nunca ha reconocido a Jesús como Señor de su vida. Que tal vez ha escuchado del Evangelio, le gusta escuchar, pero nunca ha tomado una decisión por Cristo. Y el Señor le dice en esta mañana, arrepiéntase de sus pecados y conviértase. Y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted está aquí, quiere hacerlo en esta mañana, yo le voy a pedir nada más que con su mano levantada pueda dar señal de que quiere hacerlo. Y con gusto vamos a mostrarle con la palabra de Dios que usted puede venir y ser salvo delante de Dios. Habrá alguien aquí entre nosotros que diga, pues yo no conozco a Jesús. Yo sé que el Señor me está llamando. Hace tiempo me está llamando, pero yo no he hecho caso. Pero quiere hacerlo en esta mañana y quiere entregar su vida al Señor. Entregar su vida al Señor es arrepentirse de sus pecados y decidir obedecer e ir en pos de Cristo a través de su palabra y buscar la obediencia en Él. ¿Habrá alguien así en esta mañana que quiera hacerlo?
Yo sé que hay lucha en su corazón. Yo sé que hay algo en su corazón que le dice, no, no lo hagas. El enemigo va a tratar de estorbarlo. Un pensamiento contrario va a venir a su vida, pero el Señor quiere que usted tenga al conocimiento de la verdad. Yo sé que Dios está trabajando en su corazón. Habrá alguien así que me diga con su mano levantada, no conozco a Jesús. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Habrá alguien rápidamente. Nadie está viendo, no queremos avergonzarle, no le voy a pasar enfrente, pero sí le voy a mostrar con la Biblia en mano cómo usted puede ser salvo. Habrá alguien así. No voy a alargar la invitación. Queremos irnos temprano. Nadie. Nadie. Padre, gracias, Señor, porque tú no nos mandas a convencer, tu palabra es la que convence. Tu Espíritu Santo, Dios, usa tu palabra para hacerlo. Padre, gracias por ayudarnos a sembrar la semilla. Sabemos que habrá muchos que serán receptores en su momento, como yo lo fui, como lo fuimos todos, y ayúdanos en eso. Gracias por esta mañana que nos das, gracias por la bendición de escuchar tu palabra y por la libertad que tenemos en este país. Llévanos con bien a nuestras casas, danos un buen tiempo. Bendito sea el Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos.